Atención selectiva, el podcast. Bienvenida, bienvenido a este espacio en el que de manera semanal a las 8 de la mañana de cada viernes abrimos una ventanita al mundo de la educación, la psicopedagogía y la crianza, para que no pierdas tu foco de atención en lo realmente importante. Te pediré que traigas una caja. ¡Empezamos! Edición especial del podcast Atención Selectiva, en el que trataremos hoy de manera puntual pues el tema de más candente actualidad, el coronavirus, el COVID-19 y su relación con el universo educativo en estos momentos. Trataré de darte mi versión tanto como docente, pues como en mi papel de madre, pues considero que ambos son compatibles y bueno, se puede estar de acuerdo y en desacuerdo en muchas cosas. Así que, bueno, empezamos recordando que el pasado domingo se comunicaba por parte del Gobierno Central la prórroga de otros 15 días de confinamiento domiciliario por causa del COVID-19 y esto ya ha pasado a mí pues a preocuparme, ¿no? En buena medida. Y me preocupaba sobre todo a nivel educativo, porque bueno, como yo estoy en casa y sé que mientras estemos en casa pues estamos en cierta medida seguros, pues no me preocupaba tanto a nivel sanitario como sí lo educativo. Antes de empezar, me gustaría decir que considero que la respuesta que han tenido los centros educativos a la hora de garantizar toda una serie de tareas extracurriculares para reforzar aquellas que sí son curriculares ha sido asombrosa. Y me gustaría recordar, que lo cuento porque además lo viví en primera persona, que nuestro colectivo, el colectivo docente, se enteró del cierre de las instituciones académicas media hora antes de la finalización de la jornada lectiva. Aún así, se nos pidió que realizáramos estas actividades, ¿no? Esta batería de actividades tan polémicas en los últimos días en un tiempo récord y yo creo que hemos cumplido. Tanto los maestros que somos tecnológicos como los que no lo somos. Luego hablaremos de esto un ratito. Y lo hemos hecho pues bajo unas circunstancias de desconocimiento total de la situación, sin importarle en un primer momento a nadie pues nuestro trabajo, ¿no? Eso sí, ya pasados unos días de confinamiento, yo creo que no se han hecho esperar las muestras de respeto hacia una figura que para disgusto de muchos ahora mismo es insustituible. ¿Por qué digo extracurricular? Es en lo que fundamento sobre todo mi discurso. Extracurricular es una palabra que significa extra, fuera de el currículum, ¿no? Del currículum educativo. Para mí, pues es de ética y es de moral educativa que estas tareas que se han enviado estos días del confinamiento a las casas, para las familias, para el alumnado, sean extracurriculares y pensadas para desarrollar aspectos básicos pero a nivel competencial y nunca contenidos académicos. Voy a hablar un poquito de cómo está organizado el currículum educativo aquí en España para que se entienda. Vamos a lo primero, a pensar, ¿qué es el currículum? Pues el currículum es todo aquello que se imparte dentro de un aula. Este viene impuesto por ley. No voy a decir impuesto, que es una palabra un poco fea, pero las leyes lo proveen y tú, como docente, te encargas de transmitirlo en el aula. Bien, tiene una serie de objetivos, tanto a nivel de etapa como más específicos de cada área e incluso más específicos de cada aula, y luego tiene unos contenidos. Los contenidos pues son de diverso tipo. Pueden ser contenidos conceptuales, pues conceptos como la suma, los pronombres personales, los artrópodos, o pueden ser de tipo procedimental, pues realizar un esquema. Esos serían los contenidos. ¿Y qué es una competencia? Pues una competencia tiene que ver con tu nivel de conocimientos o de habilidades o de destrezas en una determinada área. Por eso, si yo hablo de competencia en comunicación lingüística, estoy hablando de la competencia que tú tienes pues en todo lo relacionado con la comunicación lingüística, con la lengua, la literatura, con hablar, escribir, entender la información que se recibe tanto a nivel lector como auditivo. Bien, yo defiendo que estas tareas que se envían al alumnado tienen que ser extracurriculares, es decir, no pueden ser contenidos del currículum, porque no voy a estar yo ahí para explicarlos. Luego hablaremos de las plataformas y de los vídeos que se pueden grabar para instruir. Y tienen que ser además, o tienen que desarrollar aspectos a nivel básico y competencial. Es decir,
Yo considero que cada uno, también digo, que haga lo que quiere y bien hecho está, dado que no ha habido una serie de ítems por parte de los organismos centrales o una serie de instrucciones que abrieran luz, ¿no?, en este camino. Pero yo entiendo que lo que yo tengo que enviar para casa son trabajos, más bien proyectos incluso, de investigación o de trabajo, que lo que hagan sea desarrollar estas competencias, pero nunca contenido académico. ¿Por qué? Porque yo no estoy allí para saber si mi alumnado lo ha entendido. Luego hablaremos de si lo recibe todo el alumnado, pero en un principio supongamos que todos los alumnos reciben la información que yo les envío. Entonces, así es como yo he trabajado. He enviado una serie de proyectos a desarrollar. Estos proyectos están basados con las asignaturas que yo imparto. En relación a la competencia en comunicación lingüística, pues soy profesora de lengua castellana y de lengua galega. Yo he pedido pues que se lea un libro siguiendo el proyecto 1×12 de José Martín Aguado, que bueno, que si os interesa hay una entrevista preciosa en mi blog que podéis leer. Después de tener esta lectura de este libro, pido un trabajo pues conceptual de resumen del libro, opinión personal, de trabajo de los personajes principales, etc. Y luego doy una serie de recomendaciones no obligatorias acerca de una serie de páginas web de consulta, ¿no? ¿De consulta para qué? Pues para escribir mejor, otra habilidad, otra destreza competencial, nunca de contenido. ¿Qué pasaría si yo estos deberes, lo entrecomillo, los enviara de un modo no competencial, sino de un modo a contenido? Pues que lo que haría sería explicar en una hoja de texto o mediante un vídeo, me da igual. Sería explicar pues los pronombres personales. ¿Cuál es el problema? Que a mí esto no me parece ético, porque entiendo que como en un centro escolar no se aprende como en casa. ¿Y por qué lo digo? Porque yo no puedo ver, después de haber hecho ese documento o ese vídeo, cómo reaccionan mis alumnos. Lo primero, no puedo interactuar con ellos, es decir, es una clase totalmente magistral. Tanto que criticamos las clases magistrales y en pleno apogeo de las metodologías activas no tiene mucho sentido grabarte en vídeo y que el alumnado te vea. Pero bueno, continúo. Entiendo que el contexto del aula te da lo que el contexto de casa nunca te puede dar. Un padre no puede hacer de docente. Yo lo he intentado en mi caso y me ha salido mal. Yo que soy docente. Estoy hablando de que me ha salido mal con mi propio hijo. Entonces entiendo que a una persona que ni siquiera está relacionada con el mundo educativo se le haga una montaña esto. Bueno, volvemos al contexto. La importancia del contexto, del aula. Este es un contexto totalmente difícil de volver a replicar. Es que es totalmente imposible. Ni siquiera con el Flipped Classroom se podría mantener el mismo contexto, pues esta metodología necesita del aula para plantear actividades que hacen posible el aprendizaje posterior y no nos olvidemos, el resto son vídeos de YouTube, ¿vale? El hecho de avanzar en contenidos en este momento me parece del todo improbable, por más que intentemos dar lo mejor de nosotros mismos, porque ¿cómo atender una duda? ¿Cómo comprobar que mi clase lo entiende? ¿Cómo puedo sustraer la información que me dé una supuesta corrección de tareas en los diferentes niveles de aprendizaje? Que es algo básico. Diferenciar el alumno que necesita un refuerzo, el que ha aprendido lo básico, el que necesita información a mayores y a partir de ahí hacer un diseño del aprendizaje centrado en las necesidades de cada alumnado. ¿Cómo pues podemos recibir ese feedback que solo se sirve en la interacción del aula? Es imposible. En el escenario del aula sucede la magia, yo siempre lo digo, porque el docente y el alumnado interactúan, hablan, debaten, escuchan, proponen, realizan juntos, actúan, y esto es imposible que se dé en el hogar, totalmente imposible. Pero por si esto fuera poco, me preocupa, incluso más que la situación educativa, la situación de las familias. Es decir, yo no sé cómo están las familias del alumnado, ya lo pongo en general, todas las familias. No sabemos si están viviendo esta crisis teniendo algún familiar con algún positivo, algún fallecimiento, algún ingreso hospitalario o incluso
situaciones de sufrir a nivel estrés, como estamos sufriendo todos, situaciones de encontrarse mal, de no vivir un buen momento, de tener los padres que teletrabajar y no poder o no tener tiempo incluso para ayudar a sus hijos. Esto todo se desconoce. Los deberes o las actividades que nosotros enviamos de manera telemática hay que tener en cuenta que crean desigualdad. Por más que no lo queramos ver, esto es así. Crean discriminación y segregan al alumnado que tiene cierto poder adquisitivo y que tiene acceso a las nuevas tecnologías del alumnado que no la tiene. Y por mucho que digamos o por mucho que nos querramos poner la venda en los ojos con que hoy en día todo el mundo tiene un smartphone, hay familias que ahora mismo se están quedando en el paro. Hay familias en donde ambos progenitores o una sola persona es autónoma y a lo mejor este mes ya no da más. Y hay familias que a lo mejor tienen una tarifa de datos que con un vídeo de YouTube que le cuelga a su profesor ya se va todo el dinero que tenían de Internet. Por lo tanto, me parece que este tipo de deberes que se están fomentando mucho en las redes sociales, que se están viendo mucho especialmente en lo mediático, crean la más grande de las desigualdades. En una situación en la que no nos podemos olvidar, ya se está creando una desigualdad social, porque el virus, por desgracia, está sacando lo peor de esta sociedad, y es que es una sociedad que estaba construida de un modo piramidal en el que X personas vivían para ganar mucho dinero y luego estábamos todo el resto que no importamos tanto. Entonces, no me quiero poner tremebunda, pero sí que es verdad que este tipo de actividades segregan y discriminan. Esto es así. Además, con el alumnado con diversidad funcional, es muy difícil adaptar una tarea grabada. Realmente difícil. Y bueno, sí que hay especialistas que están trabajando específicamente con cada alumno, pero esto no es la generalidad de todo lo que vemos. Sí es de valorar muchas personas que están siendo como muy altruistas y que están prestando recursos, pero prestar un recurso no es aplicar contenido. Ayudar a un niño con diversidad funcional para que lleve mejor la cuarentena no es trabajar contenido, es trabajar a nivel competencial, la competencia de aprender a aprender, por ejemplo. ¿Vale? Me gustaría decir también, y lo llevo diciendo por activa y por pasiva, que ni los docentes ni las familias tienen la culpa de esta situación. Yo cada vez veo más familias que lo están pasando mal por culpa de las tareas que se envían desde los centros educativos. Y a mí me parece lógico, porque no es el momento de atiborrar a los niños con demasiadas actividades. Y es que paralelamente se ha dado un movimiento como de competencia entre docentes, en el que parece que cuantas más cosas haces, cuantos más vídeos subes a las plataformas, cuanto más demuestras que estás trabajando, no vaya a ser que digan que estás de vacaciones, mejor docente eres. Yo lo he visto así. Esta ha sido mi percepción y me ha alegrado comprobar que no soy la única que lo ha visto así. Decía que ni los profesores ni las familias tienen la culpa de esta situación. No, desde luego. La culpa es, no sé de quién, pero las instituciones tendrán que hacer un trabajo de reflexión acerca de por qué no estábamos preparados para esto. ¿Por qué no estábamos preparados para que una situación así se diese y la información pudiera llegar a todo mi alumnado? No solo a alguno, no solo al que tiene esa tecnología en su casa, el que puede acceder, ¿vale? Pero claro, fijaros qué poca idea tienen nuestros dignatarios sobre lo que es educar, sobre lo que es el colegio, que se montan un programa televisivo y lo que fomentan es que los niños aprendan viendo la tele. ¿Qué queréis que os diga? Yo ni siquiera lo he visto, pero he visto ya algún meme que han hecho, claro, y he visto algunos detalles y me he quedado horrorizada. ¿Qué profesor a día de hoy utiliza esa pizarra blanca para enseñar las multiplicaciones? Es que, a ver, realmente son muchas las temáticas y muchas las controversias de este tema, por eso me gustaba aportar mi granito de arena, porque además considero que es una labor de los docentes otorgar claridad en este momento, dar nuestro punto de vista y, sobre todo, tranquilizar a las familias, no alarmar. Fijaros, ¿que han perdido parte de su bagaje escolar? ¿Que van a perder unos meses? Sí, los van a perder. ¿Y qué?
¿Y qué? Pueden estar trabajando y aprendiendo otras cosas, porque si bien es cierto que en sus casas no pueden aprender nada curricular, también es cierto que sí pueden aprender otras cosas, porque educación también damos los padres y también se pueden aprender muchísimo, y de hecho yo creo que todo el mundo está aprendiendo muchísimo de este encierro, pero nada a nivel curricular, insisto. Todo lo que se aprenda durante este confinamiento es extracurricular, más allá de lo que el currículum ofrece. Entonces, no alarmar a las familias, no pasa nada porque tu hijo no vaya 2 meses al colegio. Se da el caso de muchos niños que se ponen enfermos durante 2 meses y luego pues se les reajusta el currículum para que lleguen a estar a la altura de los demás. Esta vez lo tendremos que hacer con todos y ya está. No hay que preocuparse más, ni hay que cargar a las familias con más problemática de la que ésta ya supone. Yo no puedo llegar de mi trabajo cansada y encontrarme la pila de deberes, más tener que ser yo el agente que dé las clases, porque esto no tiene ningún sentido. También me gustaría hablar, ya por último, de cuándo se tiene pensado recuperar estos meses, ¿no? Se empieza a hablar ya, empieza a haber comentarios sobre la recuperación en verano, en los meses de junio y julio, que dicen que los maestros estamos de vacaciones. Bueno, primero recordar que en junio no estamos de vacaciones, nosotros estamos hasta el 30, ya no sé si tiene 30 o 31, pero de junio, todo junio estamos en el centro educativo con nuestras labores y me gustaría recordar que el mes de julio no es de vacaciones para ningún funcionario. Yo ya no sé en la educación privada o concertada, pero en ningún colegio público el mes de julio es de vacaciones. En julio estamos a disposición de la consellería. Bueno, de la consellería digo yo que soy gallega, de la consejería de cada comunidad, ¿vale? ¿Para qué nos pueden solicitar ayuda? Pues para muchas cosas. Lo primero, pues para ser miembros en un tribunal de oposiciones. Entonces tienes que trabajar el triple que si estuvieses en tu aula. Y si no, pues para muchos otros aspectos. Yo en alguna ocasión he tenido que trabajar en julio y no pasa nada. Es más, siempre lo digo, ojalá ese mes fuese destinado a que nos diesen formación. Yo estaría encantada de ir a mi centro y de que me formaran para conseguir ser cada día mejor docente. Pero no, te lo dejan así porque los niños no deben ir al cole en julio, bajo ninguna circunstancia, porque es un mes caluroso y porque los niños necesitan descansar. Cuando los niños vuelvan, después de superar esta crisis, estarán en un momento muy complicado. Y lo que necesitan de verdad es comprensión, es apoyo, es soporte. Y esta es la parte que no veo tanto en las redes sociales por parte de los maestros. Y yo creo que el aprendizaje que debemos de sacar de todo esto es que a lo mejor había que estar ahí más para acompañar que para el currículum. A lo mejor había que estar ahí más para ayudar y para estar todos unidos, que de eso se trataba esta crisis precisamente, de tener que estar todos unidos, y no tanto para tratar de solventar una solución que no es posible de arreglar, porque no hay medios humanos posibles de llegar a todos los niños. Así que, familias, docentes, respiremos profundamente, tomemos aire y reflexionemos un poquito sobre qué es lo que queremos hacer los próximos días, sobre cuál va a ser el destino de la educación. Últimamente se habla mucho sobre que probablemente la semana que viene se cierre el curso escolar. Yo, sinceramente, si estas listas de deberes continúan, prefiero que lo cierren, honestamente. Y me daría mucha pena porque yo acababa ciclo y quería despedirme de mi alumnado, pero prefiero que lo cierren, porque realmente no sabemos o todavía no alcanzamos a saber del daño que estamos haciendo. Y para acabar de manera positiva, esta vez sí que lo digo, ánimo a todo el mundo, por favor, quédate en casa, quedaos en casa, y una vez en vuestra casa es. Y en la casa de cada cual hace lo que quiere. Así que, con todas esas recomendaciones y sugestiones que os envían los centros educativos, si veis que vuestros hijos están agobiados, no los agobiéis más. Porque que no se hagan estos ejercicios no significa nada. Nada. Y además no son evaluables, porque como os digo, son
extracurriculares sería ilegal evaluar de esta manera. Así que, si hoy no le apetece al niño hacer nada, si hoy no le apetece a la niña hacer nada, al chico, a la chica, a quien sea, que no lo haga. Porque más importante es salir de esta que hacer los deberes. Me he quedado a gusto, amigos. Hasta el próximo viernes. Nos vemos con un episodio más del podcast Atención Selectiva. Gracias por estar ahí. Un besito muy fuerte y ánimo, de verdad. Mucha fuerza. Yo me quedo en casa.